Antes de dormir, di estas palabras. El Espíritu Santo cuida tu noche. La noche no hace que tus problemas desaparezcan. Los vuelve más claros, más cercanos, más difíciles de ignorar. Cuando se apaga la luz, ya no hay distracciones que sostengan el ánimo, ni ruido que tape lo que duele. El cuerpo se acuesta, pero la mente sigue despierta, repasando escenas, anticipando escenarios, cargando responsabilidades que no se resolvieron durante el día. Tal vez todo estuvo en orden por fuera, pero por dentro algo quedó pendiente. Y la noche siempre lo saca a la superficie. Durante el día logras funcionar. Cumples, respondes mensajes, tomas decisiones, avanzas aunque sea con cansancio. Pero al llegar la noche, cuando nadie pide nada y todo queda en silencio, el corazón empieza a hablar. Aparece la preocupación por la familia, por lo que no puedes controlar, por lo que no sabes cómo resolver. El futuro se siente más grande de lo que es y el pasado más cercano de lo que debería. No porque la noche sea mala, sino porque te deja a solas contigo. Hay noches en las que cierras los ojos y el cuerpo pide descanso, pero la mente se acelera. Pensamientos que no invitaste entran sin permiso. Preguntas que evitaste durante el día reclaman respuesta. El cansancio emocional pesa más que el físico, y entonces surge una sensación incómoda, difícil de explicar. Crees en Dios, oras, confías, pero aún así te sientes inquieto. Eso genera culpa. Te preguntas qué estás haciendo mal. Te cuestionas si tu fe debería ser suficiente para apagar todo eso. Aquí hay una verdad que necesitas escuchar sin filtros. Sentirte así no te hace menos creyente, te hace humano. La noche no revela falta de fe, revela profundidad, revela lo que el día no tuvo espacio para procesar. El silencio no crea el conflicto, lo expone. Y cuando lo expone parece más grande, aunque no lo sea. El problema no nació en la noche. La noche solo lo dejó hablar. Hay algo especialmente vulnerable en este momento. Cuando el cansancio baja las defensas y la razón pierde fuerza, el corazón queda más expuesto. Por eso la noche se siente como un lugar donde todo se intensifica. No porque estés retrocediendo, sino porque ya no estás corriendo. Y cuando dejas de correr, sientes miedo, sientes duda, sientes peso. Y eso no es un error, es una señal. La Escritura no ignora este estado del alma. No lo minimiza ni lo corrige con frases rápidas. Reconoce que el ser humano busca, piensa y lucha en la noche. Mi alma te busca en la noche, dice el salmista. No desde la calma perfecta, sino desde la inquietud real. No desde la teoría, sino desde la experiencia. Dios no se sorprende de lo que te pasa cuando te acuestas. Él lo conoce. Si las noches son más difíciles que los días para ti, no es una coincidencia. Hay algo que se activa cuando bajas la guardia, algo que presiona justo cuando necesitas soltar, algo que intenta ocupar el espacio que debería ser descanso. Y también hay algo más profundo. Hay una invitación, no a entenderlo todo, no a resolverlo todo, sino a reconocer dónde estás sin máscaras. Este momento no es para exigirte más. No es para forzar el sueño ni para pelear con cada pensamiento. Es para admitir con honestidad lo que llevas dentro. Estoy cansado. Estoy preocupado. No puedo más hoy. Esa confesión no te debilita, te ubica. Y cuando te ubicas, el descanso real se vuelve posible. Quédate aquí, porque entender lo que realmente ocurre en la noche cambia la forma en la que la atraviesas. Y lo que viene después no se trata de luchar más fuerte, sino de aprender a descansar mejor, incluso cuando todo parece inquieto por dentro. La noche se vuelve un terreno sensible, porque es el momento en el que ya no sostienes nada con tus propias fuerzas. Durante el día te defiendes con actividad, con planes, con decisiones. Por la noche todo eso se detiene.
El cuerpo se rinde, la agenda se cierra, la voz externa se apaga, y en ese silencio lo interno toma el control. No porque quiera destruirte, sino porque necesita ser atendido. Sin embargo, ese mismo espacio de vulnerabilidad es el que muchas veces se siente como amenaza. Aquí es donde surge una confusión común. Pensamos que el conflicto nocturno es señal de retroceso espiritual, que si la fe fuera más firme, la mente estaría en calma. Pero esa idea no resiste la realidad. Incluso las personas más maduras espiritualmente han tenido noches inquietas. No es falta de fe, es humanidad sin distracciones. Es el momento en el que las emociones no tienen dónde esconderse. Cuando estás cansado, tu capacidad de filtrar pensamientos disminuye, la razón pierde velocidad y el corazón queda expuesto. Por eso los temores parecen más convincentes de noche. Por eso una preocupación pequeña se vuelve enorme. Por eso el mañana se siente incierto y el pasado vuelve a tocar la puerta. No es que los problemas crezcan, es que ya no tienes energía para ignorarlos. El enemigo no necesita generar nuevos conflictos. Le basta con amplificar los que ya existen, y suele hacerlo cuando estás agotado, cuando la mente busca descanso, cuando no tienes fuerza para argumentar contigo mismo. No entra con gritos, entra con preguntas. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y si algo sale mal? ¿Y si no alcanza? ¿Y si fallas? Son pensamientos suaves, casi lógicos, pero persistentes, y encuentran terreno fértil en el cansancio. Esto no convierte a la noche en un espacio oscuro por naturaleza. La convierte en un espacio expuesto, un lugar donde la protección no puede ser automática, un momento que requiere cuidado, y Dios lo sabe. Por eso la palabra no presenta la noche como enemiga, sino como un escenario donde Él actúa de una forma distinta. Dios da canciones en la noche, no discursos largos, no explicaciones técnicas. Canciones. Algo que acompaña cuando no hay fuerza para analizar. Cuando entiendes esto, dejas de pelear contra la noche como si fuera el problema. Empiezas a verla como un indicador. Algo en ti necesita atención, dirección, descanso. No corrección dura, sino cuidado. La noche revela lo que el día no pudo atender. Y eso no es una amenaza, es una oportunidad. Hay una diferencia profunda entre estar despierto y estar alerta. Muchas personas se acuestan, pero siguen en guardia. El cuerpo descansa, pero el alma permanece tensa. Esa tensión no se resuelve con esfuerzo, se resuelve con cobertura. Y aquí aparece una verdad que cambia la forma de enfrentar la noche. Si existe un momento de mayor vulnerabilidad, también existe una provisión específica para ese momento. Dios nunca pretendió que atravesaras la noche solo. Nunca diseñó el descanso como un acto de abandono, sino como un acto de confianza. La noche no es un vacío donde quedas expuesto, es un espacio donde Él quiere entrar de manera activa. Pero para entender eso, primero hay que romper una idea equivocada. La idea de que dormir es desconectarte por completo. En realidad, es el momento donde más necesitas protección, y esto conduce a una pregunta inevitable. Si Dios conoce tu vulnerabilidad nocturna, ¿por qué habrías de enfrentarte a ella sin cobertura espiritual? Hay algo que muchos creyentes pasan por alto antes de dormir, y entenderlo cambia por completo la forma en la que descansas. Dios nunca diseñó el descanso como un estado de exposición. Desde el principio, la idea de dormir no fue quedar a la deriva, sino entrar en un espacio de cuidado. Sin embargo, muchas personas se acuestan como si la noche fuera un territorio sin dueño, como si al cerrar los ojos todo quedara suspendido hasta el amanecer. El cuerpo se apaga, pero el alma queda descubierta. Y eso genera una tensión silenciosa que se siente, aunque no siempre se entienda. Hay una creencia sutil que se ha normalizado. Pensar que mientras duermes no pasa nada,
que el descanso es una pausa total, pero la realidad es otra. El corazón sigue activo, la mente procesa, el espíritu percibe. Dormir no es desaparecer, es bajar el control consciente, y cuando bajas el control necesitas cobertura, no más esfuerzo, sino presencia. Muchos creyentes oran durante el día, buscan a Dios en momentos visibles, pero llegan a la noche sin preparar el descanso. Se acuestan cansados, cargados, con la mente llena, esperando que el sueño haga lo que solo la paz puede hacer. Y cuando el descanso no llega, se frustran. No porque Dios no esté, sino porque nunca se activó la protección que Él ya dispuso. La Escritura es clara en esto. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. No habla de visitas ocasionales, habla de habitar, de permanecer, de estar cubierto. Esa cobertura no se activa sola, se reconoce, se acepta, se habita. No es automática, es relacional. Dios no pretendió que la noche fuera un espacio vulnerable. La noche es parte del diseño, no una falla. Lo vulnerable es entrar en ella sin conciencia espiritual. Cuando no reconoces que necesitas ser cubierto, duermes con el cuerpo cansado y el alma en guardia. Y eso explica por qué muchas personas duermen, pero no descansan. Hay una diferencia profunda entre cerrar los ojos y soltar el control. Dormir puede ser automático. Descansar es una decisión. Y descansar de verdad implica confiarle a Dios lo que no puedes sostener mientras duermes. Tus preocupaciones, tus temores, tus pendientes, tu familia, tu futuro, todo eso sigue existiendo cuando te acuestas. La diferencia es quién lo sostiene durante la noche. Dios no observa tu descanso desde lejos. Él se involucra, protege, cubre, permanece, pero no invade. Espera ser invitado. Y aquí está el punto que muchos pasan por alto. Antes de dormir, tienes la oportunidad de reconocer conscientemente esa cobertura, no con palabras complicadas, sino con una decisión interna. No voy a enfrentar esta noche solo. Cuando comprendes esto, algo cambia. La cama deja de ser un lugar de lucha mental y se convierte en un lugar de entrega. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no te pertenecen por unas horas. Y esa entrega prepara el terreno para algo más. No basta con saber que Dios cubre. Hay una forma concreta de activar esa cobertura antes de dormir. Y esa forma no comienza con grandes discursos, sino con palabras sencillas dichas en el momento correcto. Palabras que no informan, sino que entregan. Y eso es lo que transforma la noche en un espacio seguro. El momento antes de dormir no es un espacio vacío, es un umbral, un punto de transición donde la mente baja la guardia y el corazón queda más expuesto. Todo lo que dices ahí tiene más peso del que imaginas. No porque sea mágico, sino porque es honesto. Ya no estás actuando, ya no estás sosteniendo una imagen, ya no estás resolviendo. Estás simplemente siendo. Y en ese estado, las palabras no rebotan, se asientan. Durante el día hablamos mucho, pero decimos poco de lo que realmente sentimos. Por la noche sucede lo contrario. A veces no decimos nada, pero sentimos demasiado. Lo que no se nombra se acumula. Lo que no se entrega pesa. Por eso las palabras antes de dormir no son un ritual religioso, son una necesidad humana profunda. Son la forma en la que el alma acomoda lo que no pudo resolver despierta. La última voz que escuchas antes de dormir no es neutra. Puede ser la voz de la preocupación, del miedo, del cansancio, o puede ser una voz de entrega. Siempre hay una voz cerrando el día, aunque no la elijas conscientemente. Y esa voz marca el tono del descanso. No porque controle el futuro, sino porque ordena el interior. Antes de dormir, tu espíritu sigue atento. Aunque el cuerpo se relaje, hay una parte de ti que aún escucha.
Por eso los pensamientos entran con facilidad. Por eso una frase puede calmar o inquietar. Las palabras no solo comunican ideas, crean dirección. Le dicen al corazón qué sostener y qué soltar. Y si no le das una dirección clara, tomará la que encuentre primero. La Escritura no exagera cuando dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. No se refiere solo a grandes decisiones, también a estos momentos pequeños que parecen insignificantes. Lo que dices cuando estás cansado, cuando estás vulnerable, cuando ya no tienes fuerzas para adornar nada, tiene un peso especial, porque ahí no hablas desde el control, hablas desde la verdad. Muchas personas esperan que el sueño llegue para apagar la mente, pero la mente no se apaga por cansancio, se aquieta por seguridad, y la seguridad comienza cuando nombras a quien le entregas la noche. No es repetir frases largas, ni convencerte de algo que no sientes. Es decir lo que sí puedes decir con honestidad. Estoy aquí, confío, no puedo más hoy. Y al decirlo, algo se acomoda por dentro. Las palabras antes de dormir no son para informar a Dios de lo que pasa. Él ya lo sabe, son para alinearte con lo que Él ya está haciendo. Cuando hablas, no activas a Dios, te posicionas tú. Te sales del modo control y entras en el modo entrega. Y esa transición es la que permite que el descanso sea real. Hay personas que oran mucho durante el día, pero llegan a la noche sin decir nada, como si el cansancio fuera suficiente lenguaje. Pero el silencio sin dirección no siempre trae paz. A veces solo deja espacio para que el ruido interno crezca. Por eso decir algo, aunque sea simple, cambia la atmósfera. No afuera, adentro. Antes de dormir, no necesitas entenderlo todo. Solo necesitas elegir qué voz va a cerrar tu día. Y cuando eliges palabras que entregan, en lugar de palabras que luchan, preparas el terreno para algo más profundo. Porque no todas las palabras son iguales, y hay algunas que no solo calman la mente, sino que transforman el ambiente espiritual de la noche. El silencio de la noche parece descanso, pero no siempre lo es. Cuando no hay ruido externo, lo interno toma la palabra. Y si ese espacio no tiene dirección, se llena solo. El silencio no es neutral. Puede ser un refugio o un campo abierto. Todo depende de lo que permites que lo habite. Muchas personas se acuestan esperando que el silencio calme, pero descubren que inquieta. No porque el silencio sea malo, sino porque deja al descubierto lo que no fue ordenado durante el día. Cuando no hablas, algo habla por ti. Los pensamientos no piden permiso. Llegan, se instalan, repiten escenas, anticipan problemas. El silencio sin guía se convierte en un amplificador. Aquello que durante el día estaba al fondo, por la noche sube a la superficie. Una preocupación pequeña se vuelve insistente. Un miedo antiguo reaparece. Una duda toma fuerza. Y todo ocurre mientras estás quieto, sin energía para discutirlo. Aquí hay una verdad incómoda pero liberadora. Si no introduces paz de forma consciente, el miedo ocupa ese lugar de manera automática. No porque sea más fuerte, sino porque está disponible. El corazón no tolera el vacío. Siempre va a llenarlo con algo. Y si no decides qué entra, lo primero que llegue se queda. Por eso el silencio sin intención no siempre trae descanso. A veces solo deja espacio para que el ruido interno crezca. La Escritura entiende esto con claridad. No presenta el silencio como ausencia de palabras, sino como un espacio que debe ser orientado. Hazme oír por la mañana tu misericordia, dice el salmista. No pide ausencia de ruido, pide una voz específica, una palabra que marque dirección, una presencia que ordene el interior. Porque el problema no es que la mente piense. El problema es cuando piensa sin contención. Muchas personas creen que descansar es dejar la mente en blanco. Pero la mente no funciona así. Descansar no es vaciar, es confiar.
no es callar todo, es permitir que una voz más profunda tenga la última palabra, y eso requiere intención, no esfuerzo, intención. No largas oraciones, sino una dirección clara del corazón. El silencio sin fe se convierte en incertidumbre. El silencio sin entrega se vuelve ansiedad. No porque estés fallando, sino porque estás dejando un espacio abierto en un momento de vulnerabilidad. La noche no es el tiempo de improvisar, es el tiempo de cuidar. Y cuidar implica decidir qué pensamientos tienen permiso para quedarse y cuáles no. Hablar antes de dormir no rompe la paz, la establece. Decir una palabra correcta en el momento justo es como encender una luz suave en una habitación oscura. No elimina todo, pero ordena lo suficiente para no tropezar. Y esa luz no tiene que ser intensa, basta con que sea verdadera. Cuando dices una palabra de entrega, no estás llenando el silencio de ruido, estás dándole forma, estás diciéndole al corazón que no está solo, que no tiene que vigilar, que puede bajar la guardia. Y ese mensaje es más poderoso que cualquier intento de control mental. La noche no necesita ser un espacio de lucha silenciosa, puede ser un lugar de descanso consciente. Pero para que eso ocurra, el silencio tiene que ser acompañado, no por explicaciones, sino por presencia, y esa presencia no llega sola, se invita, se reconoce, se nombra, y aquí aparece algo esencial. Si el silencio no es neutral y las palabras tienen peso, entonces importa quién acompaña tu noche, no como idea, sino como presencia activa. Porque no estás llamado a atravesar el silencio solo. Hay alguien que fue enviado precisamente para quedarse cuando todo calla. El Espíritu Santo no es una idea que te acompaña, es una presencia que actúa. No aparece solo cuando oras en voz alta o cuando todo está claro. Está especialmente atento cuando bajas la guardia, cuando el cansancio te vuelve vulnerable, cuando la noche te encuentras sin fuerzas para sostenerte. Él no se retira cuando te acuestas. Al contrario, permanece, vigila, cuida, responde. Muchas personas piensan en Dios como alguien que observa desde lejos mientras intentas descansar. Pero el Espíritu Santo no funciona así. No mira tu noche como espectador, entra en ella, se mueve en ese espacio silencioso donde tú ya no tienes control. Mientras tu cuerpo se apaga poco a poco, Él permanece despierto. Mientras tu mente se desacelera, Él sigue atento. No como una fuerza abstracta, sino como alguien que conoce tus límites. Hay una imagen que necesita corregirse. El Espíritu Santo no es solo una voz suave que consuela, también es un guardián. Protege lo que no puedes vigilar. Cuida pensamientos, emociones, estados internos que quedan expuestos cuando duermes. No espera a que todo esté en calma para actuar. Actúa precisamente porque no lo está. Jesús lo llamó el Consolador, el Ayudador. Alguien enviado para estar contigo, no para visitarte de vez en cuando. Recordarte lo que necesitas cuando no tienes fuerzas para recordarlo. Guiarte cuando ya no sabes qué pensar. Cubrirte cuando estás cansado de cubrirte a ti mismo. Esa ayuda no se suspende de noche, se intensifica. Hay noches en las que no necesitas explicaciones, necesitas compañía. No necesitas entender por qué te sientes así. Necesitas sentir que no estás solo. El Espíritu Santo ocupa ese lugar, no con ruido, sino con presencia, no con presión, sino con cuidado. Él no te exige calma, te la provee. Cuando reconoces esto, algo cambia en tu forma de acostarte. Ya no te acuestas solo con tu cansancio, te acuestas acompañado. Ya no entras a la noche a la defensiva, esperando que nada salga mal. Entras con conciencia sabiendo que alguien más está vigilando, y esa conciencia relaja más que cualquier técnica. El Espíritu Santo no duerme cuando tú duermes,
No pierde atención, no se distrae, no se cansa. Mientras tu mente suelta, Él sostiene. Mientras tu cuerpo descansa, Él guarda. Y no lo hace de manera automática o impersonal. Lo hace en respuesta a una relación, a una invitación, a un reconocimiento sencillo pero profundo. No estoy solo esta noche. No necesitas sentir algo especial para que Él actúe. No necesitas una emoción intensa. Basta con reconocer su presencia, con darle lugar, con aceptar que no tienes que cargar todo mientras duermes. Ese acto de humildad abre un espacio donde Él se mueve con libertad. Hay personas que pasan la noche en alerta constante porque nunca se permitieron descansar espiritualmente. Creen que dormir es desconectarse de todo, cuando en realidad es confiar en alguien. El Espíritu Santo no te pide que te mantengas firme. Te invita a descansar bajo su cuidado. Y aquí se conecta todo lo anterior. Si la noche te vuelve vulnerable, si el silencio no es neutral, si las palabras tienen peso, entonces reconocer quién cuida tu noche lo cambia todo. Pero aún queda algo más por entender. No se trata de decir muchas cosas, sino de decir lo correcto. Porque no todas las oraciones descansan y no todas las palabras liberan. Hay una forma de hablar con Dios que alivia y otra que solo cansa. Hay una presión silenciosa que muchos cargan al llegar la noche. La idea de que para orar bien hay que decir mucho, hacerlo perfecto, encontrar las palabras correctas, como si el descanso dependiera de una oración larga y bien estructurada. Y cuando no hay fuerzas para eso, aparece la frustración. Quieres acercarte a Dios, pero estás cansado. Quieres orar, pero no sabes por dónde empezar. Entonces callas, no porque no creas, sino porque no tienes energía para cumplir con una expectativa que nadie te pidió. Aquí es donde conviene detenerse y pensar con claridad. Orar no es convencer a Dios de algo. Tampoco es demostrar espiritualidad. Orar es relacionarte desde donde estás. Y por la noche casi siempre estás cansado, vulnerable, sin ganas de sostener discursos. Eso no invalida la oración, la vuelve real. Porque Dios no responde mejor a las palabras largas, responde a los corazones sinceros. Jesús fue muy claro al respecto. No se trata de amontonar frases ni de repetir palabras sin peso. La oración que descansa no es la que impresiona, es la que entrega. A veces, una sola frase dicha con honestidad abre más espacio que minutos de palabras vacías. Porque no se trata de duración, sino de dirección, no de cantidad, sino de rendición. Hay oraciones que cansan porque siguen intentando controlar. Explican demasiado, justifican, anticipan, piden desde el miedo. Y hay oraciones que descansan porque sueltan, reconocen límites, admiten cansancio, confían sin adornos. Estas últimas no siempre suenan espirituales, pero son profundamente verdaderas. Y Dios honra la verdad más que la forma. Muchos llegan a la noche agotados de resolver todo durante el día, y sin darse cuenta llevan esa misma lógica a la oración, como si también ahí tuvieran que hacer algo bien. Pero la noche no es el momento de hacerlo bien, es el momento de soltar. Y soltar no requiere explicaciones largas, requiere una decisión interna que a veces solo puede expresarse con pocas palabras. Una oración corta no es una oración débil, puede ser una oración madura, porque nace de alguien que reconoce que ya no tiene fuerzas para sostenerse solo. Decir ayúdame cuando ya no puedes más es una forma profunda de fe. Decir confío cuando no entiendes todo es un acto espiritual real. No necesitas rodear esas palabras de discursos. Su peso está en su honestidad. Hay algo profundamente liberador en dejar de intentar orar bien y empezar a orar de verdad, especialmente de noche, cuando el cuerpo pide descanso y el alma necesita alivio.
En ese momento, Dios no espera una presentación, espera presencia, espera que te acerques como estás, sin máscaras, sin estructura, sin presión. Cuando entiendes esto, la oración deja de ser una tarea pendiente y se convierte en un refugio. Ya no te acuestas pensando en lo que deberías haber dicho. Te acuestas sabiendo que dijiste lo necesario. Y eso prepara el interior para el descanso, porque el corazón entiende que no tiene que seguir explicando, justificando o luchando. Ya entregó. Y aquí aparece una transición importante. Si no se trata de orar mucho, sino de orar con verdad, entonces importa qué palabras eliges decir antes de dormir. No cualquier palabra tiene el mismo efecto. Hay palabras que siguen cargando y palabras que liberan. Palabras que mantienen el control y palabras que abren espacio para que Dios actúe. Entender cuáles son esas palabras cambia por completo la atmósfera de la noche. No todas las palabras producen el mismo efecto. Algunas solo describen lo que sientes, otras transforman el espacio interior donde lo sientes. Antes de dormir, cuando ya no tienes fuerzas para sostener discursos largos, ciertas palabras simples tienen un peso especial. No porque sean mágicas, sino porque expresan una decisión profunda, la decisión de soltar el control y permitir que Dios actúe. Hay palabras que abren el corazón sin esfuerzo. Aquí estoy. No explican nada, pero lo dicen todo. Reconocen presencia, ubican el alma, te colocan delante de Dios sin defensas. No son una introducción, son una entrega. Cuando las dices, dejas de huir del momento y te presentas tal como estás, sin adornos ni exigencias. Decir confío no es negar el miedo, es elegir no obedecerlo. Es admitir que no tienes todas las respuestas, pero decides descansar en alguien que sí ve más allá de la noche. Esa palabra no resuelve el futuro, pero cambia tu postura frente a él. Te saca del modo vigilancia y te lleva al modo descanso. Y ese cambio interior se siente incluso en el cuerpo. Tomar esta noche y entregarla es otra forma de soltar. No estás entregando un concepto abstracto, estás entregando horas reales. El tiempo en el que no podrás vigilar, decidir, corregir. Al decirlo, reconoces que mientras tú duermes, Dios permanece. No como observador, sino como cuidador activo. Esa conciencia baja la tensión acumulada del día. Estas palabras funcionan porque no intentan controlar el resultado. No dicen cómo debe actuar Dios, no establecen condiciones, solo abren espacio. Y donde hay espacio, hay descanso. Donde hay descanso, la mente se aquieta. Donde la mente se aquieta, el corazón deja de resistirse. Antes de dormir, el alma entiende más de lo que la mente razona. Por eso estas palabras no necesitan explicación larga. El espíritu las recibe como una señal clara. Ya no estás a cargo, ya no tienes que sostenerlo todo, ya puedes bajar la guardia. Y ese mensaje, repetido noche tras noche, crea un hábito interno de confianza. La Escritura invita a meditar en el corazón sobre la cama y a estar en silencio. No un silencio vacío, sino un silencio acompañado por una entrega consciente. No se trata de pensar mucho, sino de estar, de permitir que lo dicho repose, de dejar que esas palabras simples hagan su trabajo sin interferencias. Cuando eliges bien las palabras antes de dormir, no estás buscando sentir algo inmediato. Estás sembrando una dirección y esa dirección prepara el terreno para lo que sigue, porque cuando el control se suelta de verdad, algo comienza a moverse, no en el ruido, sino en la profundidad, no en la lucha, sino en la confianza. Y ahí ocurre un cambio que muchos no saben describir, pero sí sentir. El cuerpo empieza a relajarse sin esfuerzo. Los pensamientos pierden velocidad. La presión interna cede. No porque los problemas desaparecieron, sino porque ya no están sobre tus hombros por unas horas. Entender lo que sucede cuando sueltas explica por qué el descanso verdadero no se fuerza,
se recibe. Cuando sueltas el control, algo profundo ocurre que no siempre sabes explicar con palabras. No es un evento espectacular ni una emoción intensa. Es un cambio interno, silencioso, pero real. El cuerpo empieza a responder a una señal distinta. Los músculos aflojan sin que lo ordenes. La respiración se vuelve más lenta. El corazón deja de correr, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no está cargando solo. La mente, que durante el día insistía en resolver, comienza a ceder espacio. Los pensamientos no desaparecen de inmediato, pero pierden fuerza. Ya no empujan, ya no exigen. Se vuelven más lejanos, como si alguien hubiera bajado el volumen. Esto no ocurre por cansancio, sino por seguridad. El interior reconoce que no tiene que vigilar, que no tiene que anticipar cada escenario, que puede descansar sin perder control, porque el control ya fue entregado. Espiritualmente, soltar no es rendirse al caos, es alinearte con una verdad más grande que tu capacidad. Cuando entregas la noche, dejas de funcionar como centro de todo. Te quitas del lugar que nunca fue tuyo. Y en ese espacio que queda libre, Dios entra. No para reemplazarte, sino para sostener lo que tú no puedes sostener mientras duermes. La Escritura es clara en este punto. Echa sobre Él toda tu ansiedad, no una parte, no la que entiendes, toda. Esa palabra no describe un acto mental, describe un movimiento del alma, quitar un peso de encima y colocarlo en otro lugar. Y cuando eso ocurre, la paz no se impone, se instala. Guarda el corazón y los pensamientos, no los elimina, los protege. Hay una diferencia entre calmarse y descansar. Calmarse es momentáneo, descansar es profundo. Descansar ocurre cuando el alma deja de resistirse, cuando acepta que no necesita estar alerta todo el tiempo. Y esa aceptación no llega por lógica, llega por confianza. Una confianza que no se explica, se vive. Muchas personas intentan dormir resolviendo, repasan conversaciones, planean respuestas, anticipan problemas. Pero el descanso verdadero comienza cuando decides no resolver más por hoy. No como evasión, sino como acto de fe. Mañana habrá claridad, ahora hay cuidado. Y esa convicción cambia la experiencia completa de la noche. El momento en que sueltas no siempre se siente inmediato. A veces es gradual. Como cuando dejas caer algo pesado que llevabas todo el día y tu cuerpo tarda en darse cuenta de que ya no lo carga. Pero cuando lo nota, hay alivio. Un alivio que no depende de circunstancias, sino de postura interior. Soltar el control no te hace irresponsable, te hace humano delante de Dios. Reconoce tus límites sin culpa, acepta que no puedes vigilar mientras duermes. Y eso no es un problema, es el diseño. La noche no fue creada para que controles, fue creada para que confíes. Y en esa confianza, el descanso encuentra su lugar. Cuando experimentas esto una y otra vez, entiendes algo esencial. El descanso no es ausencia de problemas, es presencia de cuidado. Y ese cuidado no es vago ni simbólico, está respaldado por promesas concretas. Promesas que no hablan de esfuerzo, sino de seguridad, de dormir sin miedo, de acostarte sin sobresalto, de cerrar los ojos sabiendo que alguien más permanece despierto. Y ahí la noche deja de ser solo un final, se convierte en un espacio protegido, un territorio donde Dios no solo permite que duermas, sino que promete cuidarte mientras lo haces. Dios no dejó el descanso librado a la suerte ni a la capacidad humana de relajarse. Hizo promesas claras, específicas, pensadas para el momento en que bajas la guardia y cierras los ojos. Promesas que no dependen de cómo te sientes, sino de quién es Él. Cuando habla del sueño, no lo hace como un estado frágil, sino como un regalo cuidado, algo que Él mismo supervisa.
Hay personas que creen que dormir es simplemente apagar el cuerpo. Pero en la Escritura, el sueño aparece como un espacio donde Dios actúa, guarda y renueva. Cuando te acuestas y no temes, no es porque todo esté bajo control, sino porque alguien más lo está sosteniendo. La promesa no es que no habrá problemas, es que no te dominarán mientras descansas. Cuando Dios dice que tu sueño será dulce, no habla solo de cantidad de horas, habla de calidad interior, de un descanso que no está interrumpido por sobresaltos constantes del alma, de un reposo donde el corazón no necesita vigilar. Dulce significa seguro, significa confiado, significa sostenido. No es una sensación superficial, es una condición profunda del espíritu. Hay otra promesa que suele pasar desapercibida. Él da a sus amados el sueño. No dice que lo toman, no dice que lo conquistan, lo da. Como un regalo que se recibe, no como un logro que se obtiene. Y eso cambia la perspectiva. Si el sueño es un regalo, no se fuerza, se acepta. Se recibe con las manos abiertas, no con los puños cerrados. Muchos se acuestan intentando dormir. Repiten técnicas, controlan la respiración, luchan contra los pensamientos. Y mientras más luchan, más despiertos están. No porque el sueño se resista, sino porque el control no sabe descansar. Las promesas de Dios no funcionan en un ambiente de tensión. Funcionan donde hay confianza. Cuando te acuestas recordando lo que Dios prometió, algo se ordena por dentro, no como un acto mágico, sino como un alineamiento. Tu interior se ajusta a una verdad mayor que tus sensaciones. No estás solo esta noche, no estás desprotegido, no estás a la deriva. Hay un cuidado activo sobre ti mientras duermes. Estas promesas no niegan que existan noches difíciles, no prometen ausencia de inquietud, prometen presencia en medio de ella. Prometen que no te quedarás atrapado en el miedo, que aunque el pensamiento toque la puerta, no gobernará la noche, que aunque el cansancio esté presente, no tendrá la última palabra. Cuando haces de estas promesas parte de tu descanso, la noche cambia de significado, deja de ser un tiempo de incertidumbre y se convierte en un espacio de confianza. No porque entiendas todo lo que ocurre, sino porque sabes quién está a cargo. Y esa certeza es más poderosa que cualquier técnica de relajación. Dormir bajo una promesa es distinto a dormir por agotamiento. El agotamiento apaga el cuerpo. La promesa calma el alma. Y cuando el alma está en paz, el cuerpo sigue, no al revés. Por eso, el descanso verdadero no comienza en el colchón, comienza en la convicción interna de que Dios cumple lo que dice. Esta seguridad no se construye en una sola noche, se cultiva, se repite, se vuelve hábito. Cada noche que eliges recordar lo que Dios prometió, fortaleces un camino interno hacia el descanso. Y con el tiempo, la noche deja de ser un lugar de lucha y se convierte en un lugar al que regresas con confianza. Porque cuando sabes que hay una promesa sobre tu sueño, ya no te acuestas con miedo, te acuestas con expectativa, no de lo que tú vas a hacer, sino de lo que Dios ya está haciendo mientras tú descansas. El descanso profundo no se construye con un solo momento aislado. Se forma cuando decides volver, cuando haces del cuidado espiritual de la noche algo constante, no algo ocasional. La noche necesita repetición, no intensidad. Por eso este espacio no está pensado para una sola vez, sino para convertirse en un lugar al que regresas cuando el día termina y el cuerpo pide tregua. Hay algo poderoso en repetir un gesto sencillo cada noche. Apagar la luz, acomodarte, respirar hondo y entrar en un mismo ritmo, no como rutina vacía, sino como señal para el alma. Ya no tengo que correr, ya no tengo que vigilar, ya no tengo que sostenerlo todo. El corazón aprende por repetición más que por explicación. Y cuando repites un acto de entrega,
el descanso empieza a llegar más rápido. Este tipo de ritual no es religioso en el sentido pesado de la palabra, es humano, es espiritual. Es una forma de decirle a tu interior que hay un orden, que hay un refugio, que hay un final distinto para cada día, sin importar cómo haya sido. No importa si fue un buen día o uno difícil. La noche se convierte en el mismo punto de encuentro. El lugar donde no se evalúa, solo se descansa. Cuando haces de este momento algo habitual, algo cambia con el tiempo. La mente deja de resistirse, el cuerpo reconoce el ambiente, el alma anticipa cuidado, no porque ya no haya problemas, sino porque sabe que hay un espacio donde no tiene que cargarlos. Esa familiaridad genera paz, una paz que no depende de circunstancias, sino de constancia. Muchas personas buscan descanso solo cuando están al límite, pero el descanso más sano es el que se practica antes de llegar ahí. Convertir la noche en un refugio diario evita que el cansancio se acumule hasta volverse desesperación. Es prevención espiritual, es cuidado consciente, es reconocer que no fuiste diseñado para aguantar sin pausa. Volver cada noche a este espacio también crea memoria espiritual. Tu interior recuerda que ya has sido cuidado antes. Recuerda que no todo depende de ti. Recuerda que hay un Dios que permanece fiel incluso cuando tú estás agotado. Esa memoria sostiene en noches más pesadas. No porque todo sea fácil, sino porque no es desconocido. La Escritura habla de misericordias nuevas cada mañana, pero esas misericordias se preparan en la noche. Cuando te acuestas confiando, te levantas renovado. No porque dormiste más horas, sino porque dormiste mejor, porque tu alma no estuvo en guerra mientras tu cuerpo descansaba. Este espacio puede convertirse en tu punto de regreso. Cuando estés confundido, vuelves. Cuando estés cansado, vuelves. Cuando no sepas qué hacer, vuelves. No para encontrar respuestas largas, sino para encontrar descanso. Y con el tiempo, ese descanso se convierte en fortaleza. No necesitas cambiar nada más para empezar. No necesitas condiciones ideales. Solo necesitas decidir que este momento importa, que tu noche merece cuidado, que tu descanso es sagrado y que volver aquí no es señal de debilidad, sino de sabiduría. Porque cuando haces de la noche un lugar seguro, el día también cambia. No enfrentas lo que viene desde el agotamiento, sino desde el reposo. Y eso transforma no solo cómo duermes, sino cómo vives. Antes de cerrar este momento, hay algo sencillo pero poderoso que puedes hacer. No como obligación, no como costumbre, sino como un acto consciente de fe. Las palabras que se dicen no solo se escuchan, también se siembran, y cuando se comparten, crean compañía. Nadie atraviesa la noche completamente solo cuando hay otros declarando confianza en el mismo Dios. Escribir una frase breve es más que dejar un comentario. Es una forma de afirmar lo que eliges creer antes de dormir. No tiene que ser perfecta ni profunda, tiene que ser honesta. Una sola línea que exprese entrega, descanso, confianza. Algo que salga del corazón tal como está ahora. Al hacerlo, no solo te ayudas a ti, también fortaleces a alguien más que leerá esas palabras en medio de su propia noche. Hay personas que llegan aquí cansadas, inquietas, sin saber cómo terminar el día. Tal vez no se animan a escribir, pero leen. Y una frase sencilla puede convertirse en refugio. Puede ser la confirmación que necesitaban para soltar el control. Puede ser la voz de fe que no lograban encontrar dentro de sí. Tus palabras pueden acompañar a alguien mientras apaga la luz. Cuando escribes, estás diciendo en voz alta lo que decides creer, aunque aún no lo sientas del todo, y eso es fe real. No la que presume seguridad, sino la que se apoya en Dios, aún con cansancio.
No es un mensaje al público, es una declaración personal que queda ahí, como testimonio silencioso de confianza. Este espacio se vuelve comunidad cuando cada uno aporta algo pequeño. No grandes discursos, no explicaciones largas, solo frases vivas, frases que respiran descanso, frases que reconocen cuidado, frases que dicen, esta noche no camino solo. Y cuando varias personas dicen lo mismo, algo se fortalece en el ambiente. No pienses demasiado qué escribir. Lo que salga primero suele ser lo más verdadero. Tal vez algo como Espíritu Santo cuida mi noche, o hoy descanso en Dios, o simplemente confío. No importa la forma, importa la intención. Esa intención marca el cierre del día con dirección y esperanza. Al hacerlo, también creas un punto de regreso. Mañana o cualquier otra noche puedes volver, leer, recordar, ver que no estuviste solo, ver que otras personas también eligieron confiar, y eso sostiene. Porque la fe compartida se vuelve más firme. Antes de irte, toma unos segundos. Respira, reconoce dónde estás y escribe esa frase. No para demostrar nada, sino para descansar mejor. Lo que se dice antes de dormir acompaña toda la noche, y tus palabras pueden ser el inicio del descanso que estabas buscando.